Buenas tardes. La Sociedad Andaluza de Nefrología, con la ayuda del patrocinio de Alexion, está organizando una serie de entrevistas con el nombre de microangiopatía trombótica, 12 visiones, un diagnóstico. Hoy tenemos con nosotros, y es un placer para mí, presentar al doctor Rafael León, intensivista del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Rafa, buenas tardes. Buenas tardes, Mario. El placer es mío. Vale. Primero es agradeceros en nombre de toda la sociedad, a ti y a todo tu servicio, la enorme labor que estáis realizando actualmente con la pandemia del COVID. Después ya entrando en lo que es vuestra visión de la microangiopatía trombótica como intensivistas, esta enfermedad a veces se presenta de una manera catastrófica y los pacientes precisan ingreso en UCI. Y en estas circunstancias, aunque son pacientes difíciles de diagnosticar, y yo creo que vosotros necesitaréis apoyo de otras especialidades. Entonces, mi primera pregunta es, ¿creen necesario un abordaje multidisciplinar de la enfermedad? ¿En qué especialidades os apoyáis más? Correcto, Mario, como tú has comentado, ¿no? El diagnóstico diferencial es difícil, ¿no? Y esa es una de las tres claves que tiene esta patología, ¿no? El diagnóstico diferencial es difícil porque la clínica se puede solapar y se puede confundir con muchas otras patologías, bien procesos autoinmunes o bien hasta un proceso infeccioso banal, lo cual conlleva un reto a la hora de abordar ese diagnóstico. Hay que tener en cuenta también que la repercusión que puede tener el no diagnosticar esta patología a tiempo, pues tiene un impacto a la hora de comorbilidad y de evolutiva de este paciente, así como mortalidad de este paciente. Con lo cual, con estos tres pilares fundamentales, yo creo que el abordaje multidisciplinar es importante. ¿En qué patologías, en qué especialidades nos apoyaríamos? Pues yo creo que esto ya viene, la literatura lo viene avanzando, ¿no? Y cuando uno lee la literatura, pues ve que especialidades que tienen una amplia experiencia y un amplio conocimiento de estas patologías, de las microangiopatías trombóticas, como puede ser nefrología, pues se debe de crear un cuore o un núcleo central de especialidades que sean como esa punta de lanza que arrastren y que consigan implicar a otras especialidades. Y sin ningún lugar a dudas, yo contaría con nefrología por la experiencia que tienen. En aquellos hospitales donde no haya nefrología, pues medicina interna creo que es otra de las especialidades que debería de formar parte de este núcleo central. Y otra de las especialidades, a mi modo de ver, por el apoyo diagnóstico que requiere, como es el laboratorio, pues sería hematología, ¿no? Recordar que estas patologías se presentan pues, como unas alteraciones hematológicas que uno debe de investigar y profundizar en el análisis de laboratorio. Entonces, creando estas especialidades en núcleo como nefrología, medicina interna y hematología, creo que otras especialidades nos podemos arropar en estas, ¿no? Pues como sería ginecología, como sería medicina intensiva y como serían muchas otras patologías debido a la amplitud de manifestaciones sintomáticas que presentan estos pacientes. Sí, perfectamente de acuerdo. Una de las manifestaciones clásicas del síndrome hemolítico urémico atípico es la trombopenia. Pero claro, en UCI muchos pacientes ingresan con trombopenia. Imagino que vosotros no pensáis en una microangiopatía ante un paciente con trombopenia, ¿no? Efectivamente, la trombopenia es una entidad muy frecuente en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Cuando uno revisa la serie y en función del tipo de unidad donde trabaje, si es más quirúrgica o es más médica, la trombocitopenia pues, puede oscilar desde un 10-14% hasta cifras tan elevadas de un 60%. Con lo cual, para nosotros los intensivistas es un reto abordar esa trombocitopenia, ¿no? Entonces, yo creo que la pregunta que uno se tiene que hacer cuando aborda una alteración hematológica es, uno, ¿desde cuándo está esta alteración hematológica?
si viene de antes o es presentación de nuevo en un escenario clínico muy concreto y cómo esa trombocitopenia va evolucionando. Y evidentemente cuando uno tiene dudas o sospecha la presencia de un hemolítico urémico atípico, pues bien, o consultar a aquellos especialistas, como he mencionado anteriormente, que nos van a ayudar en el diagnóstico y en el abordaje, o bien seguir dando pasos para intentar identificar la causa de esta trombocitopenia. Y, y después otra pregunta, Rafael. ¿Cuál es tu impresión del conocimiento que tienen los intensivistas de esta patología? ¿Crees que es necesario en ellos formación sobre este tema? Yo creo, Mario, y coincido en que necesitamos formación, ¿no? Al ser una patología con una incidencia o denominada dentro de las enfermedades raras, entre comillas, la medicina intensiva siempre digamos que hemos ido a lo más prevalente, lo más frecuente, como traumas, síndromes coronarios, procesos infecciosos, y estas enfermedades raras, pues para nosotros muchas veces creo que incluso han pasado de puntillas y han pasado por detrás sin nosotros percibirlas. Por lo tanto, y sin lugar a dudas, creo que esta formación, estos seminarios, y sin lugar a dudas creo que la comunicación con otras especialidades, ¿no? En cuanto hay dudas en el diagnóstico y demás, pues es fundamental para, como digo, disminuir la probabilidad de evolución mala y el pronóstico tan malo que puede presentar esta patología, el hemolítico urémico atípico, ¿no? ¿Y en qué perfil de pacientes crees que hay que ahondar y pedir ya exploraciones más específicas como la tolovina, como los esquistocitos? ¿Hay algún perfil que vosotros pensáis que puede ser más importante para ahondar en estos diagnósticos? Afortunadamente y recientemente, bueno, hace aproximadamente unos 4 años salieron avaladas por la Sociedad Científica de Medicina Intensiva por una guía donde ya se posicionaba un abordaje diagnóstico de esta patología, ¿no? De las microangiopatías trombóticas, y nos ponía como 3 pilares fundamentales que nos debían de hacer saltar esa alarma o por lo menos estar atentos a una evolución desfavorable. Y era la presencia de daño orgánico, es decir, algo que vemos muy frecuentemente en la unidad de cuidados intensivos, afectación multiorgánica, pues desde la afectación clásica renal hasta la afectación, pues, del sistema nervioso central, hemodinámico, gastrointestinal, cualquiera de esas afectaciones, más una trombocitopenia no explicada por la situación o el escenario clínico del paciente, y datos, como no, de una hemólisis intravascular, ¿no? De una anemia hemolítica microangiopática. Si estos 3 factores se coinciden temporalmente en un paciente y se dan y no encontramos una justificación por el escenario clínico que presenta el paciente, si persisten en unas 24 o 48 horas, creo que es razonable dar un segundo paso, como tú has comentado, y o bien contactar con especialistas que tengan mayor experiencia en el abordaje de esta patología, o bien dar ese paso, como has comentado, pues de solicitar una aptoglobina, LDH o unos esquistocitos, sobre todo para seguridad del paciente y poder pillar y diagnosticar esta patología y que no se nos pase por alto. Uno de los mayores retos, creo yo, que es, sobre todo en estos pacientes ingresados en UCI con una situación tan severa, tan catastrófica, es distinguir la microangiopatía trombótica de la coagulación intravascular diseminada. ¿Tenéis dificultades para diferenciarlos, estos dos procesos que son bastante parecidos? Sí, correcto, ¿no? Cuando uno aborda a un paciente siempre lo aborda desde un escenario clínico basal, como sería qué sintomatología presenta el paciente o qué manifestaciones veo, y en los pacientes tanto como hemolítico urémico como una coagulación intravascular diseminada, pues el escenario en el que se presentan es daño orgánico, no se está formando, aunque fisiopatológicamente de forma diferente es explicable, pero en definitiva lo que nosotros estamos viendo es ese daño orgánico. Vemos en ambas entidades trombocitopenia, que es frecuente, y también podemos ver anemia en función
del escenario clínico con el que el paciente haya ingresado. Lo que sí, y normalmente, y uno cuando revisa la literatura y ve el tema, es que normalmente la coagulación intravascular diseminada suele mostrar mayor alteración de los parámetros de coagulación, es decir, que tenemos un tiempo de protrombina alterado, un TTP alterado e incluso productos de degradación como el fibrinógeno, pues también vemos alterados esos valores. Eso en momentos generales y de línea general pues nos pueden servir de ayuda a la hora de establecer un diagnóstico diferencial frente a un hemolítico urémico, una microangiopatía trombótica, donde en líneas generales podemos considerar que las alteraciones de la coagulación suelen estar más respetadas, ¿no? Los valores de la coagulación. Pero es verdad que incluso en determinados escenarios pueden solaparse esas alteraciones de la coagulación y a veces complicar mucho el diagnóstico. Pero en líneas generales, para empezar un abordaje, creo que teniendo en consideración que la coagulación intravascular diseminada suele producir alteraciones de la coagulación frente al hemolítico urémico atípico. Y ahora esto es una curiosidad. Rafa, ¿habéis visto casos de microangiopatía trombótica en los pacientes COVID? Bueno, Mario, tú como sabes y como trabajas en el hospital, mi percepción fue, y afortunadamente nosotros la primera oleada estuvimos como más tranquilos y nos dio tiempo, digamos, entre comillas, estudiar y mirar más. Y mi percepción en algún grupo de pacientes era que el complemento estaba jugando un papel y que había cierto componente de microangiopatía trombótica, sobre todo en un perfil determinado de pacientes graves donde había fracaso renal, hemodinámico y presentaban una mala evolución. Es verdad que por aquel entonces la literatura no había nada, había falta de autopsia, había falta de conocimiento sobre la fisiopatología, pero actualmente la literatura cada vez está adquiriendo más relevancia y está destacando, uno, el papel del complemento que puede haber en determinados tipos de pacientes, y hay cada vez más publicaciones y a propósito de casos donde la microangiopatía trombótica aparece en el paciente COVID. Nosotros seguimos, lo buscamos activamente, pero también el perfil de paciente está cambiando, sobre todo por los tratamientos que se están instaurando, que tal vez jueguen un papel a la hora de inmunomodular el complemento en estos pacientes, ¿no? Son pacientes que se les someten a terapias con anticuerpos monoclonales, con corticoides, y tal vez por ahí estemos influenciando en la forma de presentación y en la evolución. Pero no me cabe la menor duda, y así lo avalan determinados artículos y publicaciones, pues que la microangiopatía trombótica puede aparecer en algún perfil determinado de pacientes afectos del COVID. Y actualmente, evidentemente, la patogenia, ¿cómo influye la disregulación del complemento en un buen número de procesos sistémicos? Es un tema que se está expandiendo y es posible que en un futuro algunas enfermedades que vosotros veis en la UCI, es posible que se use la inhibición del complemento como una diana terapéutica. ¿Cómo ves tú esta situación? ¿Cómo predices el futuro? La verdad es que incluso a veces lo hemos comentado, ¿no? Que el complemento en definitiva es una serie de proteínas que tenemos ahí que clásicamente o están involucradas en el sistema inmune, en la inmunidad innata, y que como tal reaccionan ante cualquier agresión o ante cualquier situación, ¿no? El otro día me sorprendí porque cayó en mis manos un artículo, ¿no? Que el título era el complemento de ser una enfermedad rara a ser una enfermedad pandémica. Y se leía perfectamente todas las líneas de investigación que se habían abierto en cuanto al sistema de complemento como causa o potencial diana terapéutica para muchas enfermedades, ¿no? Desde el sistema nervioso central como el Alzheimer, ¿no?
o enfermedades, ya no digamos a nivel renal, a nivel pues oftalmológico e incluso a situaciones tan prevalentes, ¿no?, como la hipertensión arterial, ¿no?, de cómo el complemento en determinados escenarios pues puede estar jugando un papel en estas patologías, ¿no? Creo que queda un camino amplio y que el investigar, el mirar y el que haya gente que tiene un interés común por estas patologías, pues seguro que saca a la luz pues la importancia que el complemento tiene en muchas enfermedades y en muchas patologías, ¿no? Sí. Incluso Y el Rafa, cáncer, vamos, el cáncer se está volviendo ahora mismo una diana, una potencial diana terapéutica del complemento. Se está viendo que en metástasis en determinados tumores, incluso la presencia del complemento puede condicionar la respuesta a determinados quimioterápicos. O sea que creo que queda un campo ahí muy importante abierto. efectivamente, como a todos os estoy preguntando que clasifiquéis o que digáis de los diferentes parámetros analíticos cuál creéis que es más importante. Y tu contestación, Rafa, tengo que reconocer que me ha llamado la atención porque has hablado de la importancia diagnóstica y la importancia clínica. Y puedes comentar algo sobre esto, qué parámetro para ti es más importante para diagnosticar o manejar o entender la microangiopatía trombótica. Yo siempre me caracterizo por lo sencillo y lo que tenemos más a mano, ¿no? A mí cuando me dicen para diagnosticar esta patología, pues a lo mejor hay que pedir determinada prueba. Y digo, es que no todo el mundo tiene acceso a esta prueba, ¿no? Entonces es verdad que yo me apoyo muchísimo en la clínica y creo que la clínica debe ser lo primero que a uno le debe de hacer sospechar, ¿no? Cuando algo no te cuadra, uno dice, a mí es que no me cuadra porque este paciente tiene estos fenómenos trombóticos o ha hecho este fallo renal, ¿no? Eso nada más te debe de hacer pensar en algunas entidades de estas características, ¿no? Yo reflexionando y demás, mi primer diagnóstico de una microangiopatía trombótica fue una paciente que derivaron de un hospital comarcal en el contexto de una sepsis, un cuadro gastroentérico a priori y que venía con un fracaso renal agudo anúrico. Y pese a la respuesta de volumen y pese a que no había presentado inestabilidad hemodinámica, la paciente presentaba un fracaso renal. Y la pregunta fue por qué esta paciente presenta un fracaso renal en este contexto. Afortunadamente nos vino la inspiración, nos pusimos en contacto con vosotros desde el primer momento, incluso en la guardia se pidió LDH, esquistocitos y salió el diagnóstico de una microangiopatía trombótica, ¿no? Entonces yo creo que la clínica es algo que nos debe hacer pensar y como digo, lo más asequible es el laboratorio también en todos los hospitales. Tenemos un laboratorio, por lo tanto una anemia y una trombocitopenia que a uno no le cuadra y no se explica por qué este paciente tiene esta triada, pues creo que es motivo suficiente para seguir indagando y averiguar qué es lo que subyace en él. Muy bien, pues muchísimas gracias, Rafa. En nombre de la Sociedad Andaluza de Nefrología y de Alexion, te queremos agradecer pues todo lo que nos has comentado sobre esta patología NUC. Muchas gracias. Gracias a vosotros por contar conmigo. Muchísimas gracias.